Buenas tardes. Iba en primer lugar a hacer un video relacionado con el nacionalismo y por qué está condenado a guisa de lo que pasó con el núcleo nacional hace unos días, pero dije que eso realmente es muy poco. No es muy poco es muy poco interesante. Lo voy a hacer, pero después. Ahora me parece que viendo cómo una vez más o en mi caja de comentarios volvió a convertirse en un vorágine de estulticias por gente que no escucha lo que tengo que decir y pretende que por citar un librito o por repetir las palabras como buenos perros de alguna manera tiene sentido lo que están diciendo, como si por citar las palabras de alguien de alguna manera constituyese eso ya el final de la discusión, lo cual no deja de resultar irónico, puesto que a esta gente le encanta defender las revoluciones científicas, obviando que justamente se les da ese título porque se opusieron a algo. Lavoisier contra Stahl, por poner un ejemplo, toda la guerra de modelos geocéntricos, heliocéntricos y todos los puntos medios que se estableció en el siglo XVI y XVII. Newton contra todos los que se opuso en principio a matemática. Einstein contra Newton, y supongo que también se habrá peleado contra otras personas. La teoría moderna de las enfermedades en oposición a la teoría miasmática. Y bueno, así un sinfín de etcéteras, los cuales no dejan de resultar irónico que esa gente glorifica eso, pero cuando alguien va a señalar algunas objeciones que pueden hacerse, de repente se convierten en inquisidores protestantes. Entonces, no voy a hablar específicamente de esa discusión que tuve o sobre cómo ya la convirtieron en un vorágine de estulticias, sino me parece que una cuestión adyacente relacionada con eso. Y es que en lo referente a la energía, para poder establecer el orden predicamental relativo a que la energía existe como una unidad escalar, o en general que los escalares existen, tiene que establecerse la negación de las propiedades dimensionales de la unidad a la cual se le está predicando tal estrato. Y el problema con este tipo de negación es que nunca se demuestra cómo puede existir algo en el espacio que no sea de 3 dimensiones sin tener que apelar a geometricismos o matematicismos. ¿En qué sentido? En que basándose en una teoría matemática o geométrica que no tiene absolutamente ningún tipo de referente real y tal, se quiere pretender que porque ahí lo dice, de alguna manera eso está por encima de la realidad y uno simple y llanamente lo tiene que aceptar. El problema es que no se habla del mundo matemático y del mundo geométrico simple y llanamente porque sí. Las entidades geométricas como el punto, la línea, el plano, el semiplano, la transversal, lo que se quiera, existen en un mundo que se designa como mundo geométrico. Y las distintas entidades matemáticas, como pueden ser los números, los conjuntos, los fractales, etcétera, etcétera, existen en un mundo que se llama mundo matemático. Y se designan de esta manera puesto que la forma en la cual se determinan este tipo de entidades no suele remitir a otra cosa que a ese mundo. Si uno consulta la definición de una recta, de una línea, de un plano, verá que implica definiciones que son imposibles. Por ejemplo, una recta se define como una sucesión de puntos infinita. El plano, una serie de líneas, de rectas o de líneas conectadas que se expanden infinitamente conteniendo un determinado sector de la realidad. Pero como se expanden infinitamente, básicamente el plano sería toda la realidad, que está limitada a ese mundo que sería uno geométrico. Un mundo vendría a ser una realidad la cual no es la realidad real y tampoco necesariamente remite a la realidad real, puesto que se puede fundamentar en base a premisas y suposiciones o en base a argumentos y conjeturas que no necesariamente presentan su análogo con la realidad.
y no veo cuál es el problema en que esto sea tan difícil de entender cuando se les explica a las personas esto, pero no tengan ningún problema en aceptar esto cuando se trata de la ficción. El problema con este tipo de cuestiones, como puede ser el mundo matemático o el mundo geométrico, es que se pretende que todo, absolutamente todo, en lo que compete a la ciencia es la realidad. Y cuando alguien les dice no, no necesariamente, invariablemente te acusan de estar negando la realidad, puesto que si tú pones un límite a la relación remisional entre la prédica del hombre y la realidad, se puede implicar para todas las corrientes de pensamiento que pueden tener algo o que directamente no tengan ningún tipo de referente a la realidad. Es por eso que cuando uno dice no todas las matemáticas existen, la gente se crispa como gatos y empiezan a gritar como si les estuvieran inyectando ácido en los nervios de la pierna. Ya que si uno dice este tipo de cosas, los criterios de verdad, los cuales se utilizan en la ciencia y en todas sus distintas corrientes, se verían afectados de raíz, porque todas parten de la asunción de que están trabajando con la realidad, a pesar de que evidentemente no es así para la gran mayoría de situaciones. En el caso de la geometría y de las matemáticas, hay algunos que vanaglorian y glorifican directamente que no se esté trabajando con la realidad y que las matemáticas y las geometrías pertenecen a su propio campo con independencia de la realidad. Tal es el caso de las matemáticas abstractas, que se vanaglorian de ser completamente un ejercicio onanístico. Pero digo yo, si no se establece la remisión a la realidad, entonces no puede decirse que se esté estudiando la realidad, sino que se están inventando una serie de entidades las cuales, en base a un substrato predicamental, es de donde se están sacando. Y en base a esto, que ni geometría ni matemáticas constituyen una remisión necesaria porque trabajan en sus respectivos mundos, con sus respectivas implicaciones cada uno de ellos, ese es el punto al que quisiera llegar con la cuestión del espacio y las entidades dimensionales. Y es que la idea de que puede existir algo que sea de menos de 2 dimensiones o de dimensiones parciales, porque también ya he visto esa tontería de cosas de 1.4.8.3 dimensiones, es que se basa en la misma arbitrariedad en la cual en la geometría es válido trabajar, pero solo en la geometría, porque la geometría, como se dijo, trabaja con entidades ideales que funcionan en un mundo que no es justamente la realidad, y solo en ese mundo y no fuera de él se puede establecer tal tipo de arbitrariedades, ya que realmente no hay ningún tipo de consecuencia y tampoco hay ningún tipo de problema, ya que se puede hacer, ya que las reglas de tal mundo habilitan que se pueda hacer eso. Y es, por ejemplo, tomar un cubo y diseccionarlo en cada una de sus partes. Si un cubo tiene 4 lados, separar uno de sus lados, decir que ese lado es bidimensional en base a las reglas de ese mundo geométrico y establecer que esa es una superficie bidimensional en ese mundo. Y eso es válido hacer en tanto que entendamos qué está ocurriendo en ese mundo. El problema es que de esta arbitrariedad que en ese mundo está habilitada, se me quiere venir a decir que en base a ese mundo que no es la realidad, se puede hacer en la realidad que de hecho existe. Y digo yo, ¿qué es lo que habilita eso? ¿En base a qué se me permite separar de una pared la superficie y pretender que eso existe con independencia de toda la pared? Si los arquitectos trabajasen con ese tipo de reglas, los edificios ya se habrían venido abajo hace mucho tiempo. Yo no puedo pretender en la vida real que puedo separar una superficie del resto de los elementos que constituyen a donde estoy separando tal superficie. Es por eso que no existen objetos bidimensionales fuera de la imaginación del hombre, ni de dimensiones parciales, ni unidimensionales, o peor todavía, adimensionales. Eso es una conjetura
que se fundamenta en la capacitancia de abstracción y predicación del hombre, que no tiene absolutamente ningún análogo en la realidad. La única cosa que podría de hecho existir, que no tuviera 3 dimensiones, serían las cuerdas. Sorpresa, sorpresa, no hay evidencia de que las cuerdas existan. Y para el idiota que me vaya a querer decir, pero es que la teoría matemática... Sí, mijito, teoría matemática hay para tirar al viento. Te recuerdo que teorías matemáticas nos dicen que hay esferas de 10 dimensiones. Y tus teorías de cuerdas, unas nos dicen que vibran en 8, otras que nos vibran en 10, otras que vibran en 13 y otras que vibran en 26 dimensiones. Ahora pregúntales qué es una dimensión y no saben qué responderte. Entonces, esa entidad sería la única cosa fuera del mundo geométrico que tal vez podría tener menos de 3 dimensiones, pero no hay evidencia de su existencia. Y decir, es que como la teoría dice, entonces es verdad, termina reduciendo a la ciencia a la magia. Porque convertimos a la ciencia, en lugar de un sistema de predicaciones de entidades medibles, en un sistema de predicación a entidades cuya existencia es completamente ignota para nosotros, pero como ahí lo dice, entonces es verdad. ¿Y cuál es la evidencia? Porque ahí lo dice. Y ese es el argumento que tienen para defender la existencia de las cuerdas, de las branas, o de, váyase usted a saber qué clase de conjeturialismo barato nos salen mañana. Como ese tipo que dijo, es que la gravedad es información. Ok, vemos adentro, la información se usa como metáfora. Vaya, entonces no saben lo que es la información tampoco. Uno no puede dejarse llevar por teoría, puesto que la teoría no necesariamente remite a la realidad. Porque algo tenga matemáticas no lo hace verdadero. Te estoy viendo a ti el álgebra del capital. Porque justamente como el hombre tiene la capacidad de inventarse mundos, en base a que el hombre puede mentir, y esto no sé si alguien lo habrá estudiado en algún momento o no, pero básicamente la mentira implica inventarse toda una realidad, puesto que la mentira es un acto consciente de falsificación de una realidad que el sujeto conjetura en su capacitancia predicamental. La mentira implica inventar una realidad que se monta en la capacitancia intelectiva del hombre, proveniente de su identidad formal, y después ponerla como la realidad, a pesar de que no lo es. El hombre puede mentir, y esto implica que puede inventarse una realidad. Y esto implica entonces que en base a que puede mentir, puede conjeturar cosas que no necesariamente remiten a algo exterior a su identidad formal, puesto que todo conocimiento implica la capacitancia del hombre y esa capacitancia remitida a cualquier cosa a la que se le esté predicando alguna serie de propiedades, atributos, medidas, unidades o lo que sea. Si el hombre puede mentir y puede... No todo lo que diga el hombre debe de ser tomado como verdadero, y aún si tiene figuritas o numeritos, no puede considerarse que eso sea verdadero, porque justamente si el hombre puede inventarse mundos que no existen, y esto ya no solo la ficción, sino la filosofía también, porque recordemos que todo sistema de pensamiento implica una determinada estructura de la realidad, la cual no necesariamente tiene que ser verdadera. Y si una lo es, y por fuerza una lo tiene que ser, todas las demás no lo son. Y ahora vamos a ver cuál de hecho sí es la verdadera. Pero entonces, si uno acepta, por ejemplo, si un marxista acepta que la cosmogonía de Marx es verdadera, tiene que por fuerza admitir que la de Keynes, que la de Mises, que la de Hayek y que la de Smith son falsas. La de Locke, la de Rousseau, etcétera, etcétera.
Y si son falsas, eso quiere decir que toda la estructura de la realidad que fue puesta y descrita y estructurada en los textos es mentira. Pero las personas que están haciendo esa prédica creen que eso es verdadero. Y entonces, en base a que el hombre, si puede establecer toda una realidad falsa fuera de la ficción, ¿qué le va a impedir usar las matemáticas, la geometría, la física, la química, la biología, el análisis experimental de la conducta para hacer lo mismo? Si ya con las cosas más generales que existen, ya se está implicando una falsificación. Si el hombre puede mentir con todo lo que sea, con todo lo que pueda conjeturar el hombre. Y si se me va a decir, no, pero es que las matemáticas sí existen, ya. ¿Cuál de todas? Si los matemáticos, como los matemáticos abstractos, se vanaglorian de que lo que están haciendo es inútil. Eso es lo que llevo diciendo mucho tiempo. Y está desde el fin de la lógica formal y desde las ecuaciones de Navier-Stokes. El hombre, no todo lo que utilice para predicar es verdadero. Y en base a que no todo lo que utilice para predicar es verdadero, entonces no todo lo que utilice eso, como pueden ser matemáticas o lo que sea, debe de considerarse verdadero por el simple hecho de que lo está utilizando. Porque así como el hombre puede mentir e inventarse realidades en la filosofía, puede usar cosas que de hecho existen para mentir a otras personas. Y en ese caso diríamos, ¿y cuál es entonces la forma de establecer la criba predicamental? La forma en la cual se debe de hacer esto es en el análisis de las herramientas utilizadas y de los argumentos, y sobre todo y más importante de la filosofía substratada y habilitadora de tal prédica. Porque recordemos que la física postmoderna cada vez menos va remitiéndose a observaciones de la realidad y se va fundamentando más en conjeturas extraídas de ontologías, así quieran negarlo. No me interesa en lo más mínimo si quieren aceptar esto o no. Así es como funciona. La física postmoderna no se remite a la realidad o a mediciones, se remite a teorías puramente matemáticas. Y Sabine Hossenfelder se la pasa criticando esto. No recuerdo si ella escribió un libro titulado Lost in Math o Perdidos en las Matemáticas, pero tanto ella como Alexander Unziker están en esa línea. La física postmoderna, aunque ellos lo llaman física moderna, yo lo llamo física postmoderna, se fundamenta en teorías matemáticas que no se remiten a la realidad. Y la gente no entiende esto porque ni los físicos están dispuestos a admitir esto, y muchos de ellos ni siquiera creen que están haciendo eso. Y los que de hecho lo hacen directamente están asumiendo eso como verdadero en base a que pueden establecer predicaciones matemáticas. Y muchas de ellas pueden ser verdaderas, pero el punto es analizar cuál. No podemos olvidar la constante cosmológica de Einstein, por ejemplo, que primero estaba seguro a muerte de que el universo era estático. ¿Por qué? Porque él bebía de la idea de Dios de Spinoza. Entonces, como Dios es uno y lo que es uno no puede variar, entonces, no puede cambiar, vamos a decirle, a través de ese razonamiento se construye la homogeneidad del universo y se establece que al ser homogéneo, por fuerza tiene que ser la misma cosa, y al tener que ser la misma cosa, todo tiene que estar dispersado de exactamente la misma manera. Y entonces, cuando sus propias ecuaciones llegaron a la conclusión de que eso no es así, literalmente se inventó una cosa, porque se la sacó de ningún lado, que se llamó la constante cosmológica, para hacer parecer que el universo era un universo estático. Después, con las observaciones de Hubble, él modificó su universo quitando la constante cosmológica y usando el corrimiento al rojo de Hubble. Aunque curioso aquí es que el propio descubridor del corrimiento al rojo, él se mantuvo acérrimo en su escepticismo a la expansión del universo.
Incluso en 1941 explícitamente Hubble dijo no hay evidencia para que pueda utilizarse para demostrar que el universo se está expandiendo. Lo cual es bastante interesante porque muchos dicen, no, es que Hubble demostró que el universo se estaba expandiendo. Hasta 1941 él se mantuvo completamente escéptico y bueno, más que escéptico, directamente no pensaba, basándose en argumentos y en evidencia, que el universo se estuviera expandiendo. Y para los que se la pasan diciendo, no, es que la ciencia esto, bueno, ¿cómo me resuelven? Que el propio descubridor al que le atribuyen eso estuvo constantemente beligerando contra lo que le atribuyen haber descubierto. Y esto es lo que pasa cuando no se estudian a los autores, sino que se estudian lo que otros dicen de los autores, porque son mucho más complejos de lo que parecen. No son tan unitarios ni monolíticos, porque esa gente, la gente que pasa a los libros de historia, pasa por una cosa que se cuenta de ellos, que sí puede atribuírsele a ellos. Ahora bien, cuando nos remitimos a ellos, vemos que hay una gigantesca cantidad de matices alrededor de eso que descubrieron. Pero bueno, entonces, esta ontología filosófica es la que constituye el substrato predicamental en el cual se amparan esas matemáticas, en el cual se ampara esa geometría. Y como bien dice al respecto, ya para sacar a Einstein de la cuestión, si consideramos que el universo es dinámico, porque a pesar de que se acepta la expansión del universo, en cierta manera se sigue considerando que es estático a través de Einstein, porque la idea de la homogeneidad del universo sigue presente aunque se expanda, por lo cual no sería un universo tan dinámico como sí lo es para, por ejemplo, la cosmología Big Bang. Ahora bien, como bien dice Carlos Madrid Casado, si el universo fuera dinámico en absolutamente todo aspecto, las ecuaciones de la relatividad especial y general no se podrían resolver. Se necesita un universo que sea estático en determinados puntos, no en ciertos sectores del espacio, sino en que el universo sea estático en lo referente, por ejemplo, a que en el espacio se dispersen de una manera específica y global las constantes físicas, puesto que, por ejemplo, si las constantes físicas varían en determinados sectores del espacio, eso quiere decir que el universo no es homogéneo. Y sorpresa, sorpresa, de hecho sí ocurre eso, sí varían las constantes físicas en determinados sectores del espacio. Lo que significa que la relatividad tiene que modificarse. Y podrán decir, no, ya llegó otro a decir esto. Señores, les tengo que recordar que la mecánica clásica, la relatividad y la mecánica cuántica están peleadas. Así que se tiene que modificar no es porque yo venga a decirlo, que mucha gente sale a decir eso en un tono muy pedantesco y no se pone a pensar lo que implica lo que está diciendo. Se tiene que modificar por fuerza porque no está peleada la cuántica con la relatividad. Está peleada la clásica, la cuántica y la relatividad de forma absolutamente irreconciliable. Porque así he escuchado que se pelea la cuántica con la general. ¿Y qué hay de la clásica? Porque esa no es compatible ni con la general ni con la cuántica. Al menos con la relatividad hay ciertos puntos de encuentro. Pero en general, como bien dice Carlos Madrid Casado, si aceptamos la idea de Lemaitre, es incompatible el origen del universo con la mecánica relativista, porque entonces el origen del universo se dio a escala cuántica. Y bueno, no me voy a poner a resolver las peleas que están entre estas tres escuelas diferentes, pero ahí lo dejo, ahí lo pongo en la palestra. No es tan simple como parece. Y cada uno va a su bola, obviando este problema que simple no es. Pero bueno, volviendo a los problemas de la geometría, matemáticamente te puedes sacar objetos de 80 dimensiones si quieres. Te puedes sacar tiempo negativo, tiempo positivo, tiempo de arriba y tiempo de abajo. Te puedes sacar gravedad negativa, te puedes sacarlo hasta metros negativos, te puedes sacar. Ahora bien, si nosotros nos quedamos en la pura matemática, cualquier cosa existe. Hasta la magia va a existir si nos quedamos con la pura matemática. Y quienes me quieran negar esto deberían de estudiar qué es la Matesis Universalis.
para que la física no sea adivinación o no sea un sistema onanístico de conjeturas y cuya única evidencia sean ellas mismas, necesita remitirse a la realidad. La física implica por fuerza un sistema de predicación de potencias en acto de determinadas identidades formales. Si no podemos remitirnos a la entidad a la cual se le está predicando esa potencia en acto, no puede considerarse que eso sea algo físico. Por lo cual, pretender que separando arbitrariamente esta superficie de toda esta pared, podemos decir que existan entidades de dimensiones parciales o bi o uni o adimensionales, es básicamente pensar en el onanismo geometricista y matematicista que pretende que se puede trasladar el mundo geométrico y el mundo matemático en una relación uno a uno con la realidad. ¿Y cuál es el problema? Las propias entidades que se utilizan ahí son imposibles de establecer esa prédica con la realidad, ya que son más bien herramientas o marcos de referencia para cosas que de hecho existen, no directamente las cosas que existen. La línea, el punto y el plano no es algo que exista, es algo que depende del hombre y es una herramienta que el hombre utiliza para modelizar determinadas cuestiones que ya después para predicar a la realidad ya no es tan simple como decir un cubito. No hay un cubo en la realidad. No vas a encontrar en la realidad cubos perfectos. Entre más te acerques a los cubos perfectos del bismuto, vas a ver que no son perfectos en absoluto. Son percepcionalmente perfectos. Y aún los cubos que puede hacer el hombre tienen irregularidades. Los únicos cubos perfectos, esferas perfectas, figuras, contornos perfectos son los que competen al mundo geométrico, porque en el mundo geométrico solo existe el plano y solo existen esas entidades. No hay leyes de la física, no hay ningún tipo de perturbación gravitatoria, no hay nada que le impida a esas cosas ser ni siquiera átomos. No hay nada, solo están esas entidades y justo por eso se puede hacer eso. Justo por eso puedo tomar un cubo y quitarle la superficie y la superficie va a ser bidimensional. Pero no puedo hacer eso en la realidad porque hasta un átomo tiene 3 dimensiones. Y para entidades como los campos, entidades como la energía, la negar que esto tenga una presencia dimensional esto solo se puede hacer retrotrayéndonos a trasladar al mundo geométrico y el mundo matemático en una relación uno a uno con la realidad. Y digo yo, ¿qué es lo que habilita la gratuita traslación de eso? Porque eso, por ejemplo, para la discusión que tuve, fue una asunción completa que mi interlocutor nunca me respondió. ¿Dónde se puede establecer eso? Bueno, mi disputante, que nunca me dijo cómo se puede hacer eso. ¿Por qué más bien se puede hacer eso? Ya que aceptar, por ejemplo, que la energía tenga 3 dimensiones requeriría reformular un montón de cosas, ya que cosas como la energía, la fuerza, los julios, básicamente todas las unidades fundamentales se presuponen adimensionales. Y digo yo, ¿y qué tal si no lo son? ¿Y qué tal si de hecho tienen su respectiva dimensionalidad? Y de hecho asumir que no sean dimensionales porque las matemáticas lo dicen está equivocado. Y de hecho requeriremos reformular eso. Ya que, recordemos señores, las constantes fundamentales de la realidad las necesitan los físicos teóricos, no los físicos prácticos. Los físicos prácticos trabajan con leyes limitadas a la materia, es decir, a los átomos, puesto que es de ellos desde donde pueden construir la física de materia condensada. Ya que los físicos lo que necesitan es entender cómo funciona la materia para poder establecer nuevas potencias en acto de la misma en determinados contextos. Eso es lo que le importa a los físicos y de eso se tiene mucho más estudiado, porque un átomo es algo que no puedes tanto al menos establecer la arbitrarización de la misma como si puedes hacerlo con las entidades energéticas, como puede ser, bueno, todo lo que acabo de mentar, átomos, campos, ondas, fuerzas, la propia energía, amperios, voltios. Eso es más fácil de relativizar, pero los átomos ya te cuesta un poquito más de trabajo.
Entonces, la arbitrariedad geométrica de estas personas implica asumir cómo funciona el espacio y hacer unos ejercicios gratuitos de traslación, los cuales no se sostienen fuera de la teoría. Yo no puedo separar la superficie de esta pared, ya que esta superficie está indisociablemente unida a la totalidad de la pared. Y aunque si le quite la superficie, va a tener el espesor de un átomo. Y sorpresa, sorpresa, aún si no tuviera átomos, de igual forma tiene una extensión tridimensional. El espacio no admite nada que no sea de 3 dimensiones. Es como si el espacio de alguna manera forzase a expandirse todo lo que tiene su presencia en él. Y también nos lleva entonces a decir qué es el espacio y por qué hay 3 dimensiones y no 4 y no 2. Pero eso ya sería un ejercicio predicamental que me supera realmente. Incluso definir el espacio fuera de entidades geométricas es muy difícil. Es decir, ¿cómo defines el espacio físicamente y no, o en general, cómo defines el espacio fuera de remitirte a que tenga 3 dimensiones? Porque recordemos, las 3 dimensiones son una operación del espacio. Porque cuando decimos que el espacio tiene 3 dimensiones, lo que estamos diciendo realmente es que hay algo en el espacio que habilita la operación de expansión tridimensional y de mantenimiento de las entidades en 3 dimensiones. Cuando decimos que el espacio tiene 3 dimensiones, estamos hablando de una operación del espacio, no que eso sea el espacio. Ahora bien, fuera de eso, ¿qué es el espacio entonces? Porque 3 dimensiones y no 2, y no 1, o 5. Luego, ¿qué es una dimensión? Fuera de la geometría, porque insisto, cuando definimos a las dimensiones como una forma de expansión, estamos hablando de una operación. Y si bien para ciertos contextos, como lo es el científico, es válido eso, no podemos tomar la actividad como la identidad. Porque si tomamos la actividad como la identidad, se nos termina creando la paradoja de la autocausación. Ya que si la actividad constituye a la fuera de entidades que de hecho, de una forma muy específica, su actividad constituye a su identidad, si yo defino las cosas en base, si yo digo que la identidad es la actividad está causando la identidad con independencia de cualquier otra influencia. Y el problema que termina creándose con esto es que se termina implicando que la identidad se está causando a sí misma. Y luego, toda actividad es emitida por algo. En el caso de los átomos, las actividades que se miden, como la presión que están en los protones, son una actividad de los protones. No puedo decir yo que esa presión sean los protones, porque sin el protón eso no tiene su presencia. Toda actividad remanda una entidad estática que tenga esa potencia para llevar a acto. Insisto, excepto ese sector de entidades cuya identidad constituye su actividad. Pero esas son entidades extremadamente simples, las cuales realmente sus propiedades y atributos se remiten a lo que está haciendo. Pero eso constituye un sector muy específico de la realidad, donde sí se puede decir que la identidad de eso constituye su actividad. Ahora bien, no puedo yo decir por ejemplo, cuando yo digo la velocidad de un ente, yo no puedo decir que esa velocidad, en tanto que es emitida por ese ente, yo no puedo decir que esa velocidad sea ella misma, tenga su identidad por ella misma, sino que se necesita una relación que habilite la emisión de esa operación. Y se necesita en primer lugar el ente, como puede ser un objeto, una piedra, un pedazo de materia, para habilitar la emisión de esa operación velocidad. Desde el punto de vista científico se puede modelizar la velocidad en base a actos.
pero yo no puedo decir que esa velocidad pueda existir con independencia de lo que la habilita la emisión de esa velocidad. Aunque no quiere decir que la actividad no tenga su identidad, justamente sí la tiene, porque esa identidad remite a un hacer, porque es una operación energética y todas las entidades energéticas adquieren su identidad en tanto que se hagan. Pero al mismo tiempo yo no puedo olvidar que se necesita un algo para predicarle esto, porque no hay velocidad ahí libre, ya que se necesita una entidad para predicársela, que tenga la potencia de llevar a cabo esa relación. Pero insisto, excepto en esas entidades, y dirán, oh, es que te estás contradiciendo. No, porque existen este tipo de identidades. Por ejemplo, Dios sería una entidad la cual su actividad constituye su identidad. Pero no es Dios el único que se limita a esto. Dios sería especial dentro de este tipo de entidades porque sería el acto puro. En cambio, estas otras cosas, si bien su identidad constituye su actividad, tendrían otra serie de criterios y además serían disgregables y disociables al mismo tiempo. Pero eso ya sería una cuestión para otro momento. Entonces, para no hacer esto del cuento largo, las cosas en física son mucho más difíciles de lo que parecería a primera vista y las cosas no están tan fijas como las personas que se la pasan hocicando de física sin ponerse a estudiar quiénes la hicieron, evidentemente, nos la quieren contar. En física hay demasiadas posturas, demasiadas incoherencias y demasiados problemas. Aquí yo vengo a meter más problemas, evidentemente, porque solucionarlos actualmente no tengo la capacidad para hacerlo. Quizás en el futuro sí, pero no va a ser tan fácil. Entonces, esto para que la próxima vez que alguien diga, no, es que la física dice, sí, la física que está peleada por todas partes. La física que antes creía en un éter, después no, después sí y después tal vez. La física, aunque bueno, esto es más bien de la química, pero podemos establecer el orden, que creía en el flogisto y después no. La física que alguna vez creyó en que el espacio era el sensorium Dei y ahora no, porque cree que la realidad es Dios. Pero Dios como naturaleza, por lo tanto no un Dios personal. Por lo tanto, no es tan fácil como podría parecer. Y si vamos asumiendo que porque alguien lo dice es verdadero, pues así nunca vamos a resolver los problemas que se presentan aquí. Por mi parte yo ya me tengo que ir y pues ahí los dejo con el paquete. Nos estamos viendo.